Buenas tardes a todos. Vayan tomando sus lugares, por favor. Bienvenidos a más bien a continuar en este track de enseñanza bíblica. Tuvimos a José Zapata en la clase anterior. Ahora voy a estar yo y después viene el doctor John Oakes con un gran tema para todos también, que va a ser muy especial que lo escuchemos. Gracias por acompañarnos. Vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio, aprovechar cada minuto que tenemos y acompáñenme con una oración, por favor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta tarde que nos permites llegar a este lugar, estar en esta ciudad y recibir tanta enseñanza, tanto aprendizaje en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Padre, yo pido que bendigas estas sesiones de enseñanza que tenemos en este salón, para que nuestro intelecto sea alimentado, pero también nuestro espíritu, y podamos ser cristianos más firmes en nuestra fe, que podamos defender nuestra fe cada vez que sea necesario, y no dejarnos engañar por falsas doctrinas, falsas ideas, falsas filosofías que en este mundo abundan. Bendice este tiempo, úsame por favor, acompáñanos en esta hora y háblanos a nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a todos a nuestra clase en esta tarde. Se llama Sostener, o más bien, como dice el título completo, aquí está, aquí lo tengo. Escogidos para sostener y defender la verdad en el siglo XXI. Así que es una clase muy moderna, pero a la vez muy antigua, porque vamos a hablar de cosas antiguas, pero aplicadas a la modernidad, al siglo XXI. Mi nombre es Arturo Elizarrarás y bueno, yo soy ministro para la región Santa Mónica, no California, porque algunos hermanos de Los Ángeles vieron mi identificación y dijeron, oh, Santa Mónica, wow. Sí, pero es Tlalnepantla, no es California. Poquito de diferencia, ¿no? Digo, el panorama es igual, ahorita en época de lluvia también tenemos el mar ahí abajo, ¿no? Cuando se inunda, pero bueno, es Tlalnepantla. También soy el presidente de la Fundación Proyecto Esdras. Seguramente nos conoces, has visitado nuestro website o has escuchado de lo que hacemos. Tratamos de difundir el estudio bíblico profundo. Ahí tenemos la dirección del website, los programas que tenemos, como un blog bíblico para estudiar toda la Biblia en 462 días. ¿Alguno está estudiando este blog? A ver, levanten la mano. ¿Tenemos algún seguidor? Ok, aquí hay algunos. Puedes preguntarle qué les ha parecido, si les ha gustado o no. Me costó casi 2 años hacer ese blog, entonces aprovechenlo. Tenemos cursos, videos y todo. Y lo más reciente que viene es precisamente, a ver si nos sirve el láser, pero bueno, a esta distancia no se ve mucho, el diplomado en consejería bíblica, que ya vamos a empezar el siguiente mes, exactamente en un mes. Nuestro hermano, el doctor Tim Sommerling, que está precisamente en esta conferencia dando clases, tiene un doctorado en psicología, es terapeuta profesional, certificado, consejero, y él nos va a hablar de esta gran necesidad que es la consejería bíblica en manera de un diplomado de 3 a 4 meses, me parece que dura, intensivo, va a estar muy bueno, se lo recomiendo. Todos los informes están en nuestro website. Así que vamos a comenzar. ¿Por qué la clase se llama así? ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Tenemos en pantalla 1 Timoteo 3, 14 al 16, que dice, espero ir pronto a verte, pero te escribo esto, para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios. Y fíjate bien lo que dice aquí, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Ustedes saben, si han leído el Nuevo Testamento, que varias ocasiones los apóstoles comparan a la iglesia con algo más, hacen analogías. A ver, recuérdenme alguna de las analogías con las que se compara la iglesia, el concepto de la iglesia. El cuerpo, ¿no? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Otra analogía, la esposa del rey, ¿no? En Apocalipsis se habla de la esposa del Cordero, es la iglesia. A ver, ¿alguna otra que se acuerden? Un edificio, muy bien, si leen la Biblia, qué bueno. Qué bueno, me gusta esa audiencia que lee la Biblia. Un edificio que se va construyendo tabique por tabique. Sin embargo, hay una más en la Biblia y ese es justo lo que estamos estudiando ahorita. Otra traducción dice, versículo 15, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad.
Si tú ves en esta construcción y en cualquier construcción vas a ver que hay columnas. ¿Hay arquitectos por aquí en la audiencia? ¿Tenemos algún arquitecto? ¿No? Acá hay uno, muy bien. A ver, ¿para qué sirven las columnas en una construcción? ¿Para qué? Para sostener la carga. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nuestro amigo arquitecto? ¿Qué pasa si decimos, ay, no, esas columnas quitan mucho espacio para las sillas, vamos a quitarlas todas y dejamos la pura pared? ¿Qué pasaría? Todo se cae. Esas columnas que luego en tu casa dices que son un estorbo porque no te dejan ver bien o no te dejan pasar, esas detienen tu casa. Bueno, aquí tenemos una comparación, una analogía de la iglesia con una columna. Y luego dice la palabra fundamento de la verdad. Mira cómo las traducciones cambian, nos va dando más idea. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, ¿qué dice esta escritura que sostiene la iglesia? ¿Qué estamos sosteniendo? La verdad. ¿Sí lo ven? Aquí está, sostén de la verdad, columna de la verdad. En la Biblia textual, que es la versión en español más cercana al texto original en que se escribió la Biblia. Cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y ya, ¿para qué tanta versión? Vámonos al griego. Y en el griego podemos ver que la palabra que se usa para columna significa también soporte, respaldo, puesto, y precisamente se refiere a una construcción, esas partes de la construcción que sostienen la carga. O también la segunda palabra que se utiliza significa fundamento, baluarte o sostén. Así que vemos una analogía más que aparece en la Biblia con respecto a qué es la iglesia. Sí es el cuerpo de Cristo, sí es el edificio que vamos construyendo todos, sí es también la novia del Cordero, pero hoy aprendimos una definición más, una analogía más, es la columna y el fundamento de la verdad. Y de esto te quiero hablar, hermano y hermana, de la imagen de la iglesia, de cómo vemos la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? ¿Somos los líderes? ¿La iglesia son los ministros? ¿Y ustedes qué son entonces? Todos somos la iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos la novia del Cordero, todos somos el edificio de Dios y todos también en teoría deberíamos ser esto, columna y fundamento de la verdad, porque en realidad en Cristo todos juntos debemos sostener la verdad para decirle al mundo que está engañado y que vive en tantas mentiras, ¿qué es la verdad? Así que no solo te veas a ti mismo como la esposa del Cordero, como el cuerpo de Cristo, como esto, como el otro. Hoy debes salir de aquí, y ese es mi deseo, que salgas de aquí creyendo profundamente que tu deber en la vida cristiana también es sostener y defender la verdad de Dios. Y no solo ser un miembro pasivo que se hace a un lado cuando se trata de doctrinas, porque no sabe de qué se está hablando. 1 Timoteo 3:16, seguimos en el mismo pasaje. Pablo continuó hablándole a Timoteo y dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Piensa bien, recuerda que una de las reglas de la hermenéutica es un texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto. Entonces, cuando estamos estudiando un texto, es muy bueno verlo en contexto y vas entendiendo la mente del autor cuando estaba escribiendo ese texto. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y de repente el siguiente versículo empieza a hablar de doctrina. Y aquí hay doctrina. Tenemos la doctrina de la encarnación, Dios hecho hombre, Dios que se viene a ser un hombre. Eso es una doctrina muy profunda que por siglos fue atacada de muchas maneras. Tenemos la doctrina de la confirmación por el Espíritu Santo, el del señorío de Jesús sobre los seres celestiales, que Él es superior al diablo y a todos sus demonios. Tenemos también la doctrina de el Mesías esperado, como todas las profecías mesiánicas se cumplen en la figura de Jesús. Tenemos la doctrina de la resurrección y la ascensión también.
y obviamente que fue creído por muchos. Se cree que esto que escribe Pablo aquí era un antiguo himno cristiano que la iglesia solía cantar en sus reuniones. ¿Cuál es la que cantamos cuando no nos sabemos ninguna canción? La alegría, muy bien dicho. Ya les ha pasado, ¿verdad? A ver, ¿puedes cantar una canción? La alegría. Siempre clásico. Cuando se nos olvidan todas, esa no se nos olvida. Bueno, la iglesia primitiva cantaba esta canción, alababan a Dios con este himno, pero en realidad lo que estaban diciendo era pura doctrina. Era doctrina. ¿Qué tan adoctrinado estás tú en la palabra de Dios? Si tú fueras la columna que sostiene la verdad, ¿cómo serías? De esas columnas de mármol sólidas, ¿no? ¿Has ido al Palacio de Bellas Artes ahí en la Ciudad de México? Trata de abrazar una de las columnas de la entrada. ¿De qué tamaño están? Así, no alcanzas. ¿Serías tú así, alguien sólido que sostiene la verdad? ¿O serías ahí un palito todo endeble que está temblando porque toda la verdad se le está cayendo encima? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y Pablo continúa hablando. En el siguiente versículo cambia el capítulo y ahora es 1 Timoteo 4:1 y de repente dice lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Si enseñas estas cosas, nos vamos al versículo 6, a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido, escucha bien, con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y mira cómo termina diciendo Pablo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Y me llama la atención lo que estaba en la mente de Pablo. Primero le dice a Timoteo, acuérdate Timoteo. A ver, ¿qué hacía Timoteo en la vida cristiana? ¿Alguien sabe qué era? ¿A qué se dedicaba? Estaba en la Santa Cena, estaba en los edecanes, era maestro de los niños. ¿Cómo servía en la iglesia? Él era el líder de la iglesia de Éfeso. Era el evangelista para la iglesia de Éfeso. Y Pablo lo está tratando de entrenar. Él le dice, Timoteo, mira, la iglesia es columna, sostén de la verdad. Mira este himno, qué doctrinas tan hermosas tiene. Y luego, cuidado, Timoteo, porque el diablo va a querer engañar a la iglesia con sus doctrinas, con sus enseñanzas diabólicas. Tienes que estar alerta y la gente debe creer en este mensaje. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Luego nos pasa que nada más leemos los pasajes aislados, pero hay que leerlos conectados. Vas entendiendo lo que estaba en la mente. Para entender qué tan fuerte era en el tiempo del Nuevo Testamento la convicción que había que defender la verdad, se me ocurrió revisar para qué se escribió cada uno de los libros del Nuevo Testamento. A ver, ¿quién sabe cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros, muy bien. 27 libros tiene el Nuevo Testamento y de repente a mí me gusta mucho cuando estudio la Biblia, analizar la historia, revisar líneas de tiempo, la cronología, porque me ayuda a comprender cada carta, ver el tiempo, cuándo sucedió cada cosa. Y algo interesante es que puse aquí en esta tabla y la que sigue, cada libro del Nuevo Testamento organizado por fecha cronológica, es decir, cuándo se escribió, del más antiguo al más reciente, también quién fue el autor y también para qué se escribió. Hay libros como el Manual Bíblico de John MacArthur y otros parecidos que fácilmente te dicen para qué escribieron cada libro. Por ejemplo, ¿sabías tú que Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, fue escrito para demostrar a los judíos que Cristo es el Rey y el Mesías? Fue dirigido para una audiencia judía. ¿O sabías tú que Romanos fue escrito para enseñar verdades de la gracia a creyentes que nunca escucharon a los apóstoles? Cada libro tuvo un propósito. Pero lo que nos vamos a enfocar en este momento, y es lo que está en verde, ¿cuáles libros del Nuevo Testamento fueron escritos con el propósito específico de la apologética?
¿Alguien me puede decir qué significa la palabra apologética o a qué se refiere la apologética cristiana? Defender la fe, defender la verdad. La palabra apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Todo lo que ves en verde fueron libros escritos desde el inicio con el firme propósito apologético de defensa de la fe. Fíjate, Gálatas, escrito por Pablo entre el 49 y el 50, escrito para contrarrestar a judaizantes que atacaban la justificación por la fe. Segunda Tesalonicenses, para corregir enseñanzas de falsos maestros. Segunda de Corintios, para contrarrestar enseñanzas de falsos apóstoles. Efesios, Filipenses, Colosenses, todas escritas desde la cárcel, para contrarrestar enseñanzas de exlíderes en Éfeso que estaban causando daño, de falsos maestros judaizantes y de la corriente pregnóstica que ya estaba entrando. Y vamos a la siguiente tabla, mira cuántos verdes. Estos fueron los últimos libros, los primeros fueron 14, ahora vienen los restantes. Mira cuántos verdes, 1 Timoteo, Tito, 2 Timoteo, 2 de Pedro, Hebreos, Judas, Juan, 1, 2 y 3 de Juan, todos escritos con un firme propósito apologético. Defender la verdad contra ataques de falsas doctrinas, falsos maestros, discípulos apóstatas que ahora estaban tratando de causar división en la iglesia y de todo. Y mira, Pablo escribe varias desde la cárcel con la preocupación a esas iglesias que estaban siendo engañadas. Y él estaba muy preocupado y escribe una carta. ¿Puedes darte cuenta con esto qué tan importante era en la mente de los cristianos primitivos defender la fe? Saber defender la fe es muy importante, hermanos. Nada más en cómo se armó el Nuevo Testamento te puedes dar cuenta. Y algunos ejemplos de esta defensa, Gálatas 1, 6 al 8, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse otro evangelio. Los judaizantes estaban atacando la iglesia en Galacia y Pablo les dice, de hecho esa carta no hay ningún mérito, ninguna alabanza para la iglesia de Galacia, puro regaño, porque estaban bien perdidos, ¿no? Luego tenemos 2 Tesalonicenses. Dice, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni mensajes orales, escritos supuestos, etcétera. No alarmarse, ¿por qué? Porque estaban entrando falsas noticias, falsas alarmas a la iglesia de que ya había regresado Jesús. 2 Corintios 11, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y habla de gente que llegaba predicando un Jesús diferente. Estos son ejemplos nada más para que veas el ímpetu que tenían los apóstoles por defender. Romanos 16, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que se les ha enseñado. Segunda de Juan 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Estos eran los prenósticos, que después se volvió en la herejía gnóstica y una rama del gnosticismo. Enseñaba que sí, Jesús sí vino a la tierra, era divino, pero que no vino en cuerpo humano, sino que era como un espíritu. Nada más que cuando caminaba no le veías los pies, veías así como que se desplazaba, ¿no? Y como que iba desplazándose así por la tierra. Entonces empezaron a enseñar eso y se empezó a infiltrar en la iglesia. ¿Tú crees que alguien te viene a decir eso? ¿Sabías tú que Jesús no vino en carne, sino que era un espíritu que se desplazaba? ¿Lo creerías rápido? Muchos hermanos lo creyeron. Y el apóstol Juan, cerca de su muerte, cerca de finales del siglo I, escribe prácticamente toda su literatura juanina, las 3 de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, para defender a la iglesia del ataque gnóstico que estaba entrando dentro de las congregaciones. ¿Ok? Y tenemos 2 Pedro 3:16, en todas sus cartas se refiere a esos mismos temas, hablando de Pablo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también como las demás escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro está reconociendo que había cristianos que torcían los escritos de Pablo para confundir y para perderse ellos mismos. Hermanos, ¿qué les quiero mostrar con esto? En la época apostólica, defender la fe era una prioridad. No era solo algo para los maestros, esos locos que son los maestros, ¿no? Que nomás les gusta estar estudiando. Ay,
a los nerds del cristianismo. Ellos que se encarguen de eso. No, toda la iglesia estaba metida en esto, tenemos que defender. Pero no solo fue en la época apostólica, después pasó en la época post-apostólica. Es decir, los discípulos de los apóstoles que también dirigieron iglesias. Mira lo que escriben algunos de ellos. Esos escritos no son inspirados por Dios, están dentro de la literatura patrística, pero son buenos libros históricos que nos ayudan a comprender más cómo era la iglesia. Y mira, dice Hermas 2:41, ellos fueron hipócritas e introductores de doctrinas extrañas. Ellos fueron también trastocadores de los siervos de Dios, especialmente de aquellos que han pecado, porque no les requerían arrepentimiento, pero los persuadían con doctrinas tontas. Hermas fue escrito por ahí empezando el siglo II después de Cristo y está hablando del problema de las doctrinas extrañas e incluso enseñando cosas raras a la gente que se iba a bautizar. Ireneo contra las herejías 3:3 dice, el mismo Policarpo, cuando Marción se encontró con él una vez y le preguntó, ¿no me reconoces? Le contestó, desde luego que sí, reconozco al primogénito de Satanás. Mira, y luego nos enojamos porque nuestro discipulador nos habló fuerte. Esto era fuerte, ¿no? Policarpo era discípulo del apóstol Juan, líder de la iglesia de Esmirna. Se encontró con Marción una vez, que era un hereje, que estaba cambiando el orden hablando contra la inspiración de los textos del Nuevo Testamento, y así se llevaba con él. Aléjate, primogénito de Satanás, no quiero hablar contigo. Tan cuidadosos eran los apóstoles y sus discípulos en ni siquiera comenzar con ningún mutilador de la verdad. Era bien fuerte este impulso que tenían. Mira, Ireneo también. Valentín, yo ya me llamo Valentín, vino a Roma en tiempos de Higinio, prosperó en tiempos de Pío y sobrevivió hasta Niceto. Cerdón, antes del tiempo de Marción, en tiempos del 9º obispo Higinio, también se unió a la iglesia en Roma y confesó su fe, pero luego prosiguió su camino. A veces enseñaba de manera secreta y a veces públicamente, y otra vez fue redarguido de la falsa enseñanza y expulsado de la comunidad cristiana. Hubo expulsiones por introducción de falsas doctrinas a la iglesia. Y tenemos también a Ireneo, que dice, los llamados encratitas procedieron de Saturnino y de Marción y predicaban el celibato, rechazando la creación original de Dios y condenando de manera tácita a quien hizo al varón y a la hembra para engendrar la humanidad. Esta innovación la hicieron recientemente cuando un cierto Tasiano introdujo primero esta blasfemia. Había sido discípulo de Justino. Dejó la iglesia y se hinchó con la idea de ser maestro y superior a otros. Enseñó su propia escuela de doctrina. Esos maestros, ¿cómo causan problemas, verdad? Mira nomás. Aquí tenemos uno. Es un rol peligroso porque es tentador hincharse con la idea de enseñar y sentirse superior a los demás. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien que se perdió. Bueno, ya vimos que en la época apostólica la iglesia estaba muy enfocada en defender la fe. Ya vimos que en la época post-apostólica la iglesia también estaba enfocada en defender la fe. Y luego me encuentro con Lucas 18:6, cuando Jesús está hablando del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y él lanza una pregunta que es la preocupación de Jesús cuando él regrese. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cristo está hablando del poder de la oración y la pregunta no era si Dios iba a contestar las oraciones. Él dijo, claro que las contesta. Pero más bien yo les pregunto, cuando yo regrese, ¿todavía van a estar orando? ¿Todavía la gente va a creer en mí? ¿Todavía me van a estar buscando? Esa es la pregunta. La preocupación principal de Jesús cuando Él regresa a la tierra es si todavía la gente va a creer en Él o si se va a diluir en todas las demás opciones. En el Islam, en el espiritismo, en el marxismo, en el darwinismo, en el budismo, en el mormonismo, en el agnosticismo, en el humanismo, en el posmodernismo, en el ismo que quieras. ¿Todos nos vamos a ir para allá o nos vamos a quedar en el camino? Esa es la gran pregunta, hermanos. Y hoy la pregunta que debemos hacernos en el siglo XXI es si todavía hay fe en la iglesia y si todavía creemos en la verdad y si vamos a seguir defendiéndola o si le vamos a abrir la puerta de la iglesia a todas las falsas enseñanzas que
Está lleno el mundo de ellas. Y tú debes ser el centinela, no los líderes, no los ministros, no los maestros. Tú estás llamado a ser columna de la verdad. Y eso implica que debes prepararte, ¿estás de acuerdo? Como dice 1 Pedro 3:15, estad siempre prestos para presentar defensa. Esta traducción me gusta, la textual. Para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Mira esta traducción. Prestos para presentar defensa. Ese es el lema del Ministerio de Enseñanza de México y está en nuestro escudo. Prestos siempre para defensa. Pero no solo los maestros debemos estar listos para saber qué contestar. Tú estás llamado a también estar listo. Esta escritura no solo es para un rol de liderazgo en la Biblia, en la iglesia, es para todo creyente. Estamos llamados a prepararnos en la fe, a conocer de doctrinas, a saber cuáles son las falsas enseñanzas que hay allá afuera, para que cuando la veamos a lo lejos, cerremos la puerta. ¿Qué harías si estás parado ahí en la puerta y de repente ves ahí un hombre muy extraño cargando una pistola en la mano y que viene directo para acá? Y tienes tú la forma de cerrar la puerta. ¿Qué harías? ¿Te echas a correr y la dejas abierta? Y están todos los hermanos acá adentro. Pues mínimo la cierras primero y luego ya te echas a correr, ¿no? Pero mínimo tendrías que cerrarla. Bueno, así debemos ser, hermanos. Cuando a la distancia podemos identificar una falsa enseñanza, una falsa doctrina, debemos ser capaces de cerrar la puerta y decir: a la iglesia esto no va a entrar, porque esta es la iglesia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Esto es el edificio del Señor. Y aquí no va a entrar nada impuro. ¿Estamos de acuerdo? Y desde la palabra griega, apología, es defenderse a sí mismo, hacer una justificación formal, defensa, es lo que les digo. So que estás llamado, en otras palabras, al volverte un ninja espiritual. ¿Cómo ves? En lugar de lanzar estrellitas, vas a traer tu Biblia. En lugar de la katana, tienes tu Biblia para defenderte. Ese es tu llamado. Así que hoy quiero que todos salgan haciendo katas de karate y todo, porque vinieron a la clase de los ninjas espirituales, ¿ok? Fíjate bien las batallas que estamos librando en el siglo XXI, algunas a lo mejor ni te has dado cuenta, pero se están librando hoy en el mundo de la fe. La primera es la batalla religiosa. Mucha información aquí, pero ¿qué es esto? Es una tabla con los sistemas herejes que atacaron a la fe original, en la primera columna, la fecha, qué error tenían, quiénes eran los promotores, cuál era el carácter de esta doctrina o de esta enseñanza y cuál es el paralelo actual. O sea que hay un renacimiento de viejas herejías. Eso es lo que está pasando en el mundo. Hay un renacimiento de viejas creencias. Por ejemplo, ¿sabías que en Europa, en este momento, hay un renacimiento del paganismo? ¿Alguien sabía eso de Europa? ¿Has hablado con alguien que vive en Europa? Está renaciendo el paganismo. Ya no hablo del ateísmo. Estamos hablando de que están volviendo a mencionar los dioses celtas, ¿no? Los dioses de la naturaleza, la diosa madre y de todas estas locuras que hacían antes de Cristo. Y el hombre está regresando a la misma tontería, porque al quitar a Dios de la foto, tienen que llenar su alma con algo en qué creer. Y lo que están encontrando es que hay que regresar al paganismo. Pero luego ni sabemos eso porque andamos en nuestro rollo nada más. Por ejemplo, el sistema judaizante, que quería básicamente que los discípulos de Jesús que venían del mundo gentil se volvieran judíos también, con la circuncisión, con el sábado, con quién sabe cuántas reglas. Bueno, ¿cuál es el paralelo actual? Adventistas del séptimo día y judíos mesiánicos. ¿Has hablado con judíos mesiánicos? Es de lo más complicado. Allá en la Ciudad de México tuvimos un ataque fuerte de judíos mesiánicos en una región. 20% de la región más o menos lo perdimos por esta herejía. Yo me acuerdo estando en esa, ¿hay alguien de esa región? A ver, que estuvieron ahí conmigo en esa batalla campal. Algunos se acuerdan, ¿no? Ya hasta me iban a golpear. Un hermano me agarró así, ya me quería golpear, porque dije que estaba bien que los cristianos comiéramos tacos de carnitas. Y se ofendió, porque los judíos no comen puerco. Y me fue a declamar, nada más porque eres mi amigo, si no, ahorita te daba uno. Estaba súper indignado, pero me di cuenta cómo discípulos de tantos años en la fe, no te hablo de jóvenes cristianos, te hablo de
de gente con 10, 15, 20 años en la fe. Me decían que para salvarse tenían que mencionar el nombre de Dios en hebreo, Yahweh, y que si yo no oraba diciendo Yahweh, entonces me iba al infierno. Y que entonces los hombres se tenían que circuncidar y que tenía que respetar el sábado y que tenía que dejar de comer cerdo. Y si no hacía nada de eso, me iba al infierno, no importara toda mi fe y todos mis sacrificios y todo mi arrepentimiento, nada. Y yo estaba así como, no puedo creerlo. Como hermanos terminan pensando esto. Esta herejía, esta falsa enseñanza es fuerte hoy en el mundo y está entrando a las iglesias cristianas. Tenemos a los gnósticos, siglo II después de Cristo. Negaban la realidad de la encarnación y mezclaban paganismo con ideas cristianas. Bueno, mucho de lo derivado de la religión del New Age o de la nueva era, todas las corrientes modernas que mezclan religiones orientales con principios de medicina alternativa, que los imanes, que las manos mágicas, que quién sabe cuánta cosa. Cuando empiezas a rastrear el origen, hay mucho de New Age y tiene después mucha conexión con el gnosticismo. Y precisamente fue lo que el apóstol Juan estaba combatiendo en sus cartas, ¿ves? Luego tenemos el arrianismo. ¿Cuál es esto? Una herejía del siglo IV que negó la deidad de Cristo. Y adivina quién hace eso. Los testigos de Jehová. Ellos niegan que Cristo es Dios hecho hombre. Están retomando la herejía del arrianismo, pero es muy antigua. Luego tenemos el pelagianismo, siglo V, que negaban la supremacía y suficiencia de la gracia divina. Y hay algunos entre el movimiento evangélico que también se ha desviado a creer estas cosas. Y tenemos el socianinismo, que básicamente era muy racionalista y mezclaba lo peor de otras herejías. Y bueno, existe el liberalismo teológico, los unitarianos y el teísmo abierto. Y así como este ejemplo, hay varias cosas donde la batalla religiosa continúa. Y los cristianos debemos estar informados para que cuando algo así quiere entrar a la iglesia, pongamos un alto. Y cuando nos encontremos a alguien que cree en esto, lo podamos ayudar con amor, con paciencia, pero finalmente ayudar. Y no con el eslogan comercial, sí, todos somos hermanos. Tú no crees que Jesús es Dios hecho hombre. Tú crees que Jesús era primo de Satanás, pero somos hermanos porque leemos la Biblia y cantamos. Un cristiano no debe ser así. Un discípulo de Jesús debe tener convicciones firmes y no guiarse por emociones y sentimentalismos, aunque se trate de tu propia familia. A eso estás llamado. ¿Estás dispuesto a cargar esa cruz? Es lo que Jesús nos pide. Otra batalla, la científica, y entre comillas la batalla. ¿Alguien estuvo en la clase de José Carlos ahorita, en la mañana? Él habló de la evolución. Mira, esta supuesta batalla científica contra la fe, digo supuesta porque ni es así. Al rato viene el doctor John Oakes, que lo tenemos por allá atrás. Él va a dar una clase. Él es científico, doctorado en físico-química, era ateo, estudiando la Biblia para desacreditarla. Mejor creyó en Jesús y se hizo un discípulo de Jesús. Y es uno de los principales defensores de la fe en nuestro movimiento alrededor del mundo. ¿Quieres hablar de ciencia? Habla con el doctor John Oakes y te vas a dar cuenta que la ciencia y la fe no están peleadas. Lo que yo he visto es que la ciencia ha venido a confirmar cosas que la Biblia ya lo había dicho primero, pero la ciencia lo está descubriendo después. Así que cuando te echas un clavado a la ciencia y esta pelea entre la ciencia y la fe, te das cuenta honestamente que son puras apreciaciones de la gente, son puras leyendas urbanas, que la ciencia está contra la Biblia, la gente se cree eso, pero no se ponen a estudiar, a ver si es real. Y si lo estudian, pasa como el doctor Oakes, se hacen cristianos. Él te lo va a compartir después. Pero también está la batalla filosófica, y mira cuántas filosofías modernas: el escepticismo, que todo lo duda; el agnosticismo, que considera inaccesible el conocimiento de la verdad; el ateísmo, que niega la existencia de Dios; el humanismo, que pone al hombre primero antes que cualquier cosa; y el posmodernismo, que rechaza toda posibilidad de que alguien pueda conocer la verdad. Todo es relativo, todo es subjetivo. Si para ti algo es malo, pues es para ti, para mí no es malo y me tienes que respetar. Y ese es el mundo de hoy. Tenemos en la Ciudad de México el Gay Parade, ¿no?
a los desfiles de homosexuales y lesbianas y la gente, no, y vi entrevistas de los papás, ay, que mi hijo, vengo a apoyarlo, debemos aceptar esto como normal, cada vez más normal. Es el posmodernismo. Es normal para las nuevas generaciones, entonces debe ser bueno. Es normal para los chavos, entonces hay que creerlo, pero no. Son corrientes humanas y esta es una batalla contra la mente, contra nuestra manera de pensar. Debemos estar informados en las diferentes filosofías modernas para saber qué contestar. Algunas corrientes actuales que yo he visto que han afectado discípulos de Jesús en la iglesia, como te dije, los judíos mesiánicos, ya me tocó ver, aunque no lo podía creer, pero lo vi. Y vi hermanos bien fieles de muchos años en la fe, engañados completamente por esta doctrina. Luego también toda la cuestión carismática. Estos son libros, todos los puedes conseguir. Fuego Extraño de John MacArthur, un estudio pues fuerte contra toda la doctrina carismática de los dones, las lenguas, las sanidades, la profecía, la revelación, todos estos shows que te tocan y te caes. Y bueno, eso hay hermanos que viniendo de ese pasado han querido que esto también se haga en la iglesia, han querido infiltrar esto en la iglesia. No se puede. No lo podemos combinar porque ni siquiera es verdad. Yo vengo de iglesias evangélicas carismáticas por 9 años, vi sanidades, vi imposición de manos, vi gente hablando en lenguas, fui a Israel, conocí Tierra Santa, estuve donde pisó Jesús. Ahí en el aposento alto vi gente de todos los países hablando en varias lenguas extrañas. Pero mi vida era un desastre, yo no podía ser cristiano ni 5 minutos. Un cristiano verdadero. Y después cuando empecé a entender que no era real, me di cuenta. Este es el cristianismo más común ahora y es donde más fácilmente nos engañamos. Pero vienen también todas las terapias alternativas de New Age, como te decía, y aquí hay una lista. Los sueños, la interpretación de los sueños, la angelología, las comidas orgánicas, el yoga kundalini, los mantras, los chakras. ¿Has ido a que te alineen tus chakras? ¿Ya fuiste o no? Hay promoción ahora con la verificación y el cambio de placas acá en el Estado de México. Hay promoción, te alinean el carro y te alinean los chakras de paso, ¿no? Hay aparatos ahí. Toda esta onda me ha tocado verlo entre gente de un nivel social alto, gente con capacidad económica, gente con dinero, que ya se puso de moda entre ellos, en esos círculos, meterse en estas terapias orientales. Y me tocó ver casos muy tristes de cristianos, miembros de la iglesia, sólidos aparentemente en su fe, que por andar jugando con esto, de plano terminaban diciéndome, no, es que yo en lugar de orar, ya puedo repetir el mantra Om por 1 hora. Om, Om, y estoy en posición de yoga y así me conecto con Dios. Y es increíble. Y yo dije, ¿a qué Dios le estás hablando? Si ese mantra es para conectarte con Brahma, el supremo Dios del hinduismo. Y en el hinduismo hay miles de dioses donde Krishna nada más es un avatar de otro y de otro. ¿A cuál estás hablando? No, pues al Dios de la Biblia. Pues ya te perdiste, porque ese no se le habla con Om. A ese se le ora, como dice Jesús, ¿verdad? Pero hermanos, es real. Y ustedes en sus círculos sociales, en sus amistades en la escuela, en sus amistades en los trabajos, te vas a encontrar con personas que creen en todas estas cosas alternativas, que mezclan fe en Dios con fe en religiones orientales como el hinduismo, como el budismo, y que lo presentan como algo muy cool, muy nice, muy moderno, muy de la gente de dinero, de la gente entendida, y no es más que un licuado de creencias que te va a llevar al infierno tarde o temprano. De eso se trata, entender esto. Así que no te vayas con la imagen, yo quiero ser de ese círculo social, voy a empezar a hacer yoga kundalini para que nos conectemos. Así las evangelizo. No, ni te metas en esas cosas. Mejor estudia bien tu fe y ayúdales a creer en Jesús, en lugar de tratar de quedar bien con ellos. Y luego también toda esta creencia, ¿han leído o han sabido de lo que es la ley de la atracción? ¿Leyeron cómo se llamaba ese famoso libro? La ley de la atracción, que decía, todo lo que tú desees, nada más pídelo y lo recibirás. A ver, ¿qué quieres? ¿Un carro del año? ¿Una cuenta en el banco? ¿Una residencia en las lomas? ¿Un viaje a Europa? Tú solo pídelo, decrétalo y lo vas a recibir.
Hay cristianos que han empezado a creer ese tipo de cosas y obviamente lleva a la ruina, porque la Biblia lo dice, el amor al dinero siempre es raíz de toda clase de males. Entonces, hermanos, lo que quiero nada más mencionarte es, hay que estar alerta de todo esto. Hay que tener los ojos abiertos, hay que saber discernir. Y justamente viene la urgencia de discernir. Filipenses 1:9, Pablo dice, esto es lo que pide en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Para que disciernan. Esta palabra discernimiento es una disciplina espiritual. Y dice la Biblia que si tienes amor, le sumas conocimiento y buen juicio, eso es igual a discernimiento. Puedes verlo como fórmula si quieres. Yo soy ingeniero, me gustan las fórmulas. Amor más conocimiento más buen juicio igual a discernimiento. No puedes tener discernimiento espiritual si no estudias tu Biblia, por ejemplo. No puedes tener discernimiento espiritual si no conoces las religiones orientales. No puedes tener discernimiento espiritual si no sabes lo que es el New Age y las terapias alternativas. No puedes tener discernimiento porque te falta conocimiento. Tienes que estudiar. Así como estudias para tu carrera, estudia los cursos de tu escuela, también te reto a que estudies tu fe, para que sepas discernir y no seas un borrego de las falsas doctrinas, como tantos hermanos he visto que han caído en esto. Y hay enemigos del discernimiento, sí, está chiquitito, pero te puedo mandar esto después. Un enemigo son las emociones cuando nos controlan. Otro, el diablo y sus demonios. Otro, la cultura. Otro, la visión que tenemos del mundo como el posmodernismo. Otro, pobre conocimiento de la Biblia. Otro, pobre conocimiento de la teología. Y otro, una visión pobre de Dios. Por ejemplo, hermanos que constantemente piensan que Dios no los ama, porque no se cumplen sus sueños, porque sus oraciones no son contestadas cuando ellos quieren, porque los despidieron del trabajo. ¿No que me amabas, Dios? Ese es un pobre conocimiento de Dios. Es una teología muy raquítica, muy débil, porque Dios no es así. Dios es más que un trabajo, Dios es más que un sueño cumplido. Y además Él ya mandó a Jesús a morir por nosotros. ¿No es esa suficiente muestra de amor? Ahora sí que, ¿qué más quieres? Ver al Hijo de Dios un día en el juicio final y mostrarte las heridas en sus brazos, en sus pies y decirte, mira, esto fue por ti. Yo te amo. ¿Qué más queremos? Pero cuando no tenemos una buena teología, dudamos del amor de Dios cada rato. Todo esto, hermanos, nos pega al discernimiento. Y también debemos estar conscientes que en cuestiones de doctrina, perdón por el formato, pero como cambió de última hora, tuve que reajustar todo. Entendamos que la doctrina central, Efesios 4:4-6, las 7 columnas de la fe, esa es realmente la doctrina central de la fe cristiana. Un Dios, una fe, un bautismo, un Señor, ese tipo de cosas. Los otros círculos son las doctrinas importantes, que son asuntos que son claves para la confraternidad. A ver, dígame una doctrina importante para la iglesia, que no es central, pero que es importante. ¿No? Discipulado, ofrendar, congregarnos, son doctrinas importantes, ¿verdad? Y luego vienen las doctrinas periféricas, que no están claros en la Biblia y que dependen de la opinión. Tomar la Santa Cena cada domingo a las 11 de la mañana o tomarla el viernes en la noche. ¿Será pecado si lo cambiamos a viernes en la noche? ¿No? Cambiar el formato del servicio, ofrenda anónima, ese tipo de cosas. Si lo hacen o no lo hacen, no pasa nada. No debemos rasgarnos las vestiduras. Ay, es que fui a una iglesia donde toman la Santa Cena los viernes. Ay, no, ya no son mis hermanos. Esos son asuntos de opinión, ¿ok? Y no deben dividirnos. Pero así es como se organiza lo que es la doctrina. Mis recomendaciones finales, hermanos, para poder ser verdaderas columnas y sostén de la verdad, son estas. Después de ya más de 15 años en el Ministerio de Enseñanza, de estar trabajando en este tipo de temas, primero, sé diligente en estudiar más tu Biblia. No te digo estudia tu Biblia, sé diligente. ¿Sabe lo que esa palabra significa? Tómalo en serio. Estudiantes universitarios, tienes ahí tu libro de cálculo, tu libro de química, ¿y tu Biblia dónde está? No, es que no la encuentro, y por eso no la leo hace un mes. O sea, así le dirías a tu maestro de
control digital. Ay, perdón, maestro, no encuentro el libro y por eso no voy a hacer examen. No, no te lo perdonas ni tú mismo. Sacas copias, haces lo que sea. ¿Y tu Biblia? Sé diligente en estudiar más tu Biblia. ¿Cómo? Sigue un plan de estudio anual. Yo animo siempre a mi región al inicio del año, les doy diferentes planes de estudio bíblico y les animo, estudia tu Biblia de esta manera, toda la Biblia, una versión completa en el año, pero haz algo. Luego, diferentes versiones, no vivas con la Dios habla hoy para siempre, no es la única versión autorizada por Dios para la iglesia. Hay muchas versiones y mejores, estúdialas. El blog que te comentaba, haz algo, yo solamente te pido haz algo en tu estudio bíblico. Número 2, sé diligente en conocer más tu fe. Aquí sí requieres ayuda, un curso de estudio bíblico, un programa de entrenamiento bíblico, algo que te dé las bases para saber qué es la apologética, qué es la eclesiología, qué es la soteriología, qué es la historia de la iglesia, los errores que hubo, las herejías, qué es la escatología, toda la doctrina del regreso de Cristo, la guerra espiritual, de los demonios, los ángeles, realmente donde espantan es mi abuelito que se murió o será un demonio. Ese tipo de cosas tienes que saberlas. Toda la doctrina del Espíritu Santo. 4, cuando veas situaciones extrañas cerca de ti, y especialmente cuando están muy cerca de la iglesia, ora por discernimiento. Deja que el Espíritu te guíe. Y si sientes que hay algo raro en eso que está pasando, empieza a orar, empieza a pedir consejo y enfréntalo. Y 4, abraza el llamado bíblico a sostener y defender la verdad en el siglo XXI. Hermanos, todos tenemos este llamado. Fuimos escogidos para muchas cosas, como has visto en toda esta conferencia, pero una de las cuales fuiste escogido también es para ser columna de Dios en su templo. Tú debes defender la verdad y es lo que te invito que hagas. Muchas gracias a todos y ojalá nos veamos en los cursos de la Fundación Proyecto Esdras. Gracias.